Quizás hoy sientas el peso de la vida sobre tus hombros. Quizá el alma te tiemble y el día se haga largo, como si la esperanza estuviera lejos y Dios guardara silencio. Pero escucha, su promesa sigue abierta. El Padre no olvida lo que habló sobre tu historia. Él no te ha soltado, Él no renunció a ti. Aún hay un descanso preparado, un refugio donde el llanto termina y cada herida encuentra consuelo. Aunque camines por valles que no entiendes, aunque la noche te rodee y la tormenta parezca interminable, su fidelidad sigue encendida sobre tu vida. La gracia no se ha agotado y el cielo todavía te llama. Así que levanta tu mirada, respira, déjate abrazar por la esperanza, porque lo que Dios declaró una vez no ha perdido fuerza, no ha perdido verdad. La promesa sigue en pie. Hay un lugar no hecho por manos, más allá de las nubes, la tierra dorada, un hogar preparado por Cristo en lo alto, donde todo es luz Y todo es amor. Una ciudad eterna, sin desgaste ni tiempo, donde la paz respira y el alma canta lento, donde el aire mismo parece una oración y cada rincón brilla con la gracia del Señor. Hemos caminado por el fuego, enfrentado la tormenta, pero en sus brazos nuestra alma se siente cálida. Cada lágrima que derramamos se la recogió con ternura y la convirtió en gozo que nunca imaginamos. Vimos noches largas que no querían terminar, pero su voz susurraba: no temas, voy contigo más allá. Y aunque el miedo nos tocaba, nunca pudo quebrar la fe que Él sembró para hacernos avanzar. Y allí comprendimos que incluso el silencio habla, que el dolor se vuelve maestro cuando Cristo lo abraza, que no estamos solos, ni aunque todo se derrumbe, porque su mano firme sigue siendo quien nos une. La promesa sigue en pie, eterna y verdadera, un lugar de descanso para ti y para mí. Levanta tus ojos, contempla los cielos, donde santos y ángeles armonizan. No vive el dolor, ni cae la sombra. El Cordero de Dios es Señor de todo. La batalla terminó, la carrera se corrió, nos levantamos a recibir al Hijo resucitado. A veces caminamos entre dudas humanas, buscando respuestas con las manos cansadas, pero el paciente no recuerda su verdad. La fe no es vista, es un paso más allá. Y seguimos avanzando como peregrinos del alma, con el corazón abierto y la esperanza levantada. Porque sabemos bien que lo que aguarda allá en lo alto es más grande que el llanto, más fuerte que el quebranto. Allí no habrá despedidas ni días sin color, no habrá una noche fría
que oculte el resplandor. Las calles reflejarán su gloria inagotable, y un río de vida eterna correrá inalterable. Los hijos redimidos cantaremos al unísono el canto que no muere, que vibra en lo divino. Una sinfonía amplia que el cielo mismo enciende, donde el alma se eleva y todo en él se entiende. Oh, qué día glorioso, cuando veamos su rostro, cuando el dolor sea historia y el miedo solo polvo. Cuando el cielo nuevo abra las puertas del consuelo, y cada corazón quebrado encuentre su anhelo. Porque Él prometió regresar como un rayo de mañana, y toda rodilla verá su majestad soberana, y cada lengua confesará que su amor nunca falla, que Él reina en lo eterno. Y sobre toda batalla La promesa sigue en pie, nunca ha cambiado, su fidelidad sostiene el mundo en sus brazos. Levanta tus ojos, la redención ha llegado, los cielos proclaman que Él ha resucitado. No vive el dolor, ni cae la sombra, la muerte retrocede, su luz todo transforma. La carrera terminó y el alma descansa en el Rey poderoso, que para siempre nos ama. ven, respira el cielo, deja atrás el duelo, el hogar eterno llama, con voz suave desde dentro, camina sin temor. Seguimos caminando por la senda que Él marcó desde antes que naciéramos. Una senda que a veces parece estrecha, otras veces se ilumina como un amanecer, que rompe la oscuridad, pero siempre, siempre está sostenida por su mano fiel. Caminamos no porque tengamos fuerzas propias, sino porque cada paso está sostenido por una gracia que nos sorprende, que nos rescata y que nos vuelve a levantar cuando el alma se siente vencida. Y en ese camino donde muchos deciden retroceder, nosotros avanzamos, porque sabemos que no somos peregrinos solos, sino escogidos, guiados, amados, para aquel que venció la muerte y abrió el camino eterno hacia la gloria. A veces miramos hacia atrás y vemos las huellas marcadas por lágrimas, momentos donde el corazón casi se quiebra, donde la noche parecía interminable, pero incluso allí cuando el silencio apretaba, cuando la duda se levantaba como gigante, escuchábamos un susurro suave que decía: no temas, sigue delante, yo voy contigo. Y así cada oscuridad perdió fuerza, cada miedo fue cediendo, y lo que antes parecía imposible se convirtió en testimonio vivo de su fidelidad. Porque el camino de los santos no se mide por la comodidad, sino por
Allí encontramos descanso, en medio del desierto Él nos da agua, en medio del fuego Él nos cubre, en medio de la caída Él nos levanta. Y seguimos avanzando con pies cansados a veces, pero con el espíritu encendido como lámpara que no se apaga, alimentada por la esperanza que no envejece. A lo lejos vemos montañas que parecen muy altas, desafíos que quieren detenernos, voces del mundo que dicen que no vale la pena seguir. Pero la voz del pastor es más fuerte, más dulce, más verdadera. Él nos llama por nuestro nombre y el alma reconoce su timbre como quien reconoce el hogar, incluso desde lejos. Y allí, aunque el viento golpee y los días pesen, nos afirmamos en la promesa que nunca caduca. Mi gracia te basta, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y seguimos subiendo, paso a paso, sin prisa pero sin detenernos, porque sabemos que cada metro recorrido en obediencia tiene un peso eterno. El cielo observa, los ángeles celebran cada victoria silenciosa que nadie más ve, pero que es grande delante del trono. Y mientras avanzamos sentimos que no somos los mismos de antes. El camino también transforma, moldea, purifica, enseña. Cada prueba se vuelve maestra, cada herida se vuelve puerta, cada caída se vuelve altar, donde Él demuestra que su amor no tiene medida. Vemos a otros santos caminar también, algunos con pasos firmes, otros temblando, otros levantando a quienes han tropezado. Y comprendemos que este camino no es individual, sino un tejido divino, donde Dios une historias, fortalece vínculos y hace que los débiles encuentren apoyo en los fuertes, y los fuertes encuentren humildad en el servicio. Porque nadie llega solo, llegamos juntos, sostenidos por la fe que compartimos y el amor que Él derrama. Y mientras caminamos, el horizonte se abre, comenzamos a vislumbrar destellos del reino, pequeñas luces que brillan entre el cansancio, señales de que lo eterno está más cerca de lo que pensamos. Una paz que no tiene explicación humana, un gozo que nace sin razón o lógica, una certeza que vibra dentro del pecho diciendo: sigue, no faltan muchos pasos, el hogar te espera. El camino de los santos no es solo una ruta, es una historia viva escrita con sacrificios, lágrimas y victorias silenciosas. Es la memoria del cielo grabada en la tierra, es la evidencia de que aunque el mundo se agite, el alma tiene una dirección fija: Cristo, el autor y consumador de la fe. Y mientras avanzamos con las manos levantadas o a veces arrastrándolas, Él nos recuerda que cada paso cuenta, que cada esfuerzo es visto, que cada oración es escuchada. Y así, con el corazón latiendo firme, con la mirada puesta en lo alto, seguimos caminando hacia la ciudad eterna. Sabemos que este no es el fin, que no nacimos para quedar en el polvo, sino para elevarnos junto a Él. El camino de los santos continúa y nosotros caminamos con la convicción de que la gloria que viene es mayor que cualquier sombra que haya quedado atrás, porque lo eterno nos llama, porque la luz nos guía, porque el Rey va adelante y nosotros lo seguimos hasta que el cielo se abra completo. A veces, mientras caminamos por la vida, sentimos algo que vibra por dentro, una especie de llamado que no viene de la tierra sino del cielo mismo. No es un sonido físico,
pero retumba en el alma, como si el reino dejara caer notas invisibles para recordarnos que no fuimos hechos para lo temporal, sino para lo eterno. Estos ecos nos despiertan cuando el corazón está cansado, nos levantan cuando el espíritu se adormece y nos recuerdan que hay una realidad mayor que no vemos, pero que nos envuelve con suavidad constante. Son ecos que vienen del trono, donde los santos adoran día y noche sin cansancio, donde los ángeles levantan armonías que la mente humana no alcanza a descifrar. Son ecos que cruzan distancias imposibles, que atraviesan la atmósfera del miedo y se cuelan en la grieta del alma cuando pensamos que estamos solos. Allí, en ese preciso instante donde la tristeza parece querer sellar nuestra voz, esos ecos nos rozan el pecho, nos llaman por dentro y nos susurran que el reino sigue avanzando, que nada está perdido, que la historia no ha terminado. A veces llegan como un susurro, otras veces como un rugido suave, pero siempre vienen con autoridad. Son como olas de luz que golpean despacio, entrando por las heridas que creíamos cerradas, trayendo bálsamo y verdad. Nos recuerdan que hay un rey sentado en majestad, que gobierna con justicia, que conoce cada momento, cada paso, cada lágrima no vista por los demás. Y cuando estos ecos nos encuentran, el corazón se aquieta, se entrega, se rinde a la certeza de que no caminamos en vano. Los ecos del reino no solo llaman, también revelan que el plan de Dios es más grande de lo que soñamos, que nuestras pequeñas luchas están unidas a batallas celestiales que Él ya ha ganado. Revelan que la fe mueve montañas, no porque sea fuerte, sino porque está puesta en el Dios que creó las montañas. Revelan que lo eterno nos abraza incluso cuando no lo sentimos, que lo divino toca lo humano con más frecuencia de la que imaginamos. Y mientras avanzamos, comenzamos a discernir esos ecos más claramente. Ya no son rumores lejanos, sino melodías que acompañan cada paso. A veces se sienten en la oración, cuando el alma se abre y el cielo responde con una paz inexplicable. A veces se sienten en medio del silencio, cuando el ruido del mundo calla por un momento y el espíritu escucha una música que no viene de instrumentos, sino de la presencia misma de Dios. A veces se sienten en medio del dolor, cuando algo dentro de nosotros se quiebra, pero al mismo tiempo algo más profundo se fortalece. Son recordatorios constantes de que el reino no es un lugar distante, sino una realidad que ya empezó dentro de nosotros. Es la semilla sembrada por Cristo, que crece incluso en tierra seca. Es la luz que se enciende en cuartos oscuros. Es la palabra viva que atraviesa huesos y espíritu, que transforma, que renueva, que desafía. Y esos ecos nos llaman a permanecer firmes, a no ceder ante la sombra, a levantar la cabeza cuando el cansancio quiere inclinarla. Comienzan también a abrir nuestra visión. Empezamos a ver más allá de lo natural. Vemos propósito donde antes solo veíamos dolor. Vemos puertas donde antes veíamos paredes. Vemos caminos donde antes veíamos abismos. Es como si el reino desplegara su mapa frente a nosotros, revelándonos que no estamos perdidos, sino guiados con precisión divina. Y esa revelación nos llena de fuerza, nos impulsa a levantarnos, a seguir creyendo en medio de lo que parece contradictorio. Los ecos del reino también nos preparan, nos enseñan que la eternidad está más cerca de lo que pensamos, que lo que hoy nos duele será mañana testimonio,
que lo que hoy pesa será mañana gloria, que lo que hoy parece oscuro será mañana luz multiplicada. Nos recuerdan que el cielo no es un destino incierto, sino una certeza absoluta prometida por un Dios que no miente. Y mientras esos ecos siguen resonando, el corazón se vuelve expectante. Algo en nosotros se despierta con hambre de más, con deseo profundo de su presencia, con anhelo de caminar, no solo hacia el reino, sino con el reino dentro. Y así, en medio de días difíciles, de noches pesadas o de temporadas de silencio, esos ecos nos mantienen vivos, porque no hay nada más poderoso que una palabra que viene del cielo, nada más fuerte que una promesa que nació en el trono. Y así seguimos, escuchando, afinando el alma, dejando que esos ecos nos formen, nos limpien, nos eleven. Son como campanas invisibles que anuncian lo que viene, un cielo abierto, una gloria eterna, un rey victorioso que pronto dirá: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando ese día llegue, comprenderemos que cada eco fue un anticipo del canto eterno que nos espera más allá del tiempo. Hay momentos en el camino donde el peso de la vida se siente más real que nunca, donde las fuerzas parecen agotarse y el corazón queda como un tambor débil que apenas marca el ritmo. Son esos instantes donde el alma mira alrededor y no encuentra donde apoyarse, donde la incertidumbre se vuelve un mar movido y el espíritu comienza a hundirse despacio. Pero justo ahí, cuando sentimos que vamos a caer, aparece la mano que sostiene firme, cálida, eterna, extendida desde lo alto con la misma ternura con la que el pastor levanta una oveja herida. Esa mano no llega tarde, aunque a veces parezca que el tiempo nos supera. No llega con ruido, aunque su poder sea infinito. Llega como un abrazo silencioso que entra por la grieta más rota del alma y la recompone desde adentro. Muchos no la ven, pero todos la sienten cuando se acerca, porque no es una mano cualquiera, es la mano del Dios que creó los cielos, que sostiene galaxias, que formó la vida misma con un susurro. Esa es la mano que toca nuestra historia cuando más lo necesitamos. Y hay algo especial cuando nos dejamos sostener. Algo cambia, algo se endereza por dentro. Es como si el peso del mundo ya no cayera sobre nuestros hombros, sino sobre los de Él. Como si el cansancio se diera ante una fuerza que no viene de nosotros, sino del amor perfecto que no se cansa jamás. Y así, incluso cuando las lágrimas corren, no corren igual. Corren hacia sus dedos, donde no se pierden, donde se convierten en testimonio, donde se transforman en semillas de gozo que un día florecerán con luz. Porque esta mano ha sostenido a muchos antes, profetas cansados, reyes perseguidos, mujeres que lloran en la madrugada, hombres que no sabían cómo continuar. Y no falló con ninguno, no fallará contigo tampoco. Esta mano levantó a Pedro cuando se hundía en el mar, tocó los ojos del ciego, sanó al leproso, se extendió hacia la cruz por amor. Es la misma mano que resucitó, que venció la muerte
que abrió la tumba con una autoridad que ningún poder humano puede igualar. Cuando esa mano te sostiene, no hay abismo que pueda tragarte. A veces pensamos que debemos ser fuertes, que tenemos que levantarnos solos, que debemos mostrar un rostro firme, aunque por dentro estemos rotos. Pero la mano que sostiene no pide máscaras, no exige perfección, no demanda demostraciones, solo pide un corazón dispuesto a descansar. Y cuando soltamos la tensión, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, descubrimos que Él ya estaba allí, sosteniendo sin que lo notáramos, cubriendo cada grieta, aferrándonos incluso en momentos donde nosotros soltábamos todo. Hay días donde sentimos que avanzamos a medias, donde el alma camina arrastrando sus pies, pero incluso entonces la mano nos suelta. A veces nos empuja suavemente, a veces nos carga, a veces nos queda sosteniendo en silencio hasta que regresan las fuerzas. Él no se cansa como los hombres, Él no cambia de humor, Él no abandona en la mitad del camino. Su fidelidad es tan firme como las estrellas que Él mismo colgó en el cielo. Cuando la vida duele, la mano nos cubre. Cuando el miedo grita, la mano nos calma. Cuando perdemos dirección, la mano nos guía. Cuando queremos rendirnos, la mano nos levanta. Y lo hace con una paciencia infinita, con un amor inmensurable, con una firmeza que no se agrieta por nada. Esa mano ha cuidado generaciones, ha guiado pueblos, ha levantado muertos, ha sanado quebrantos. ¿Cómo no va a sostenerte a ti? Y mientras seguimos caminando, comenzamos a reconocer su toque. Ya no dudamos tanto, ya no huimos como antes. Comenzamos a confiar, a descansar en el hecho de que no somos nosotros los que sostenemos la fe, sino Él quien nos sostiene a nosotros. Y eso cambia todo, cambia cómo hablamos, cómo caminamos, cómo enfrentamos la noche. Porque sabemos que aunque todo alrededor tiemble, hay algo que no tiembla: su mano. La mano que sostiene también corrige, pero lo hace con amor. A veces nos frena para evitar un desastre, a veces nos redirige cuando la ruta se desvía, a veces nos empuja hacia adelante cuando tenemos miedo de avanzar. Pero siempre, siempre lo hace para llevarnos más cerca del propósito eterno. Y aunque no lo entendamos en el momento, con el tiempo vemos que cada movimiento de esa mano fue perfecto. Y cuando llegue el día en que miremos hacia atrás, veremos un sendero lleno de huellas, y muchas de ellas no serán nuestras, serán las huellas del Dios que nos cargó cuando ya no podíamos más. Las huellas del Dios que se metió en el fuego con nosotros, que se paró en la tormenta a nuestro lado, que nos sostuvo en la caída, que nos levantó cuando ya no había palabras. Y entenderemos que no llegamos a la meta porque fuimos fuertes, sino porque Él jamás soltó nuestra mano. Y así avanzamos paso a paso, sostenidos por una mano eterna, una mano que no se cansa, que no se rinde, que no se equivoca, una mano que escribió nuestra historia desde antes del inicio y prometió acompañarla hasta después del final. La mano que sos. Hay visiones que el alma guarda, aunque los ojos no las hayan visto.
Todavía una de ellas es el río de vida, ese fluir eterno que nace del trono y corre como luz líquida a través de la ciudad celestial. No es un río común, su corriente no arrastra sino que levanta. No moja simplemente sino que purifica, no refresca solamente sino que despierta lo eterno dormido dentro de cada corazón cansado. Quien bebe de su caudal encuentra una fuerza que no se desgasta, un gozo que no se marchita, una paz que no depende de estaciones ni climas. A veces, cuando cerramos los ojos en medio de la oración, sentimos como si ese río se desbordara un poco hacia la tierra, como si una gota de su pureza se filtrara a través de los cielos y tocara el espíritu. Y en ese toque algo se renueva, las cargas se vuelven más ligeras, los temores se vuelven más pequeños, los problemas pierden volumen. Es como si el río de vida hablara en un lenguaje sin palabras, diciendo: aún no has visto lo que he preparado para ti. El alma, aunque no comprenda del todo, entiende lo suficiente como para seguir caminando. Ese río fluye entre calles que brillan con luz propia, calles que no necesitan sol para iluminarse, porque la gloria del Cordero las atraviesa como un amanecer perpetuo. Las aguas reflejan esa gloria como un espejo perfecto. No hay sombra que pueda opacar su brillo, no hay noche que pueda invadir su cauce. Es un río eterno, nacido del corazón mismo de Dios, una expresión pura de su vida sin límites. A la orilla del río crecen árboles que nunca pierden su verdor, árboles cuya raíz toca lo eterno y cuyas hojas son medicina para pueblos enteros. Sus frutos cambian con cada estación, no porque envejezcan, sino porque la gracia de Dios se expresa en multiplicidad de formas. Cada fruto habla de una faceta distinta del amor divino, la misericordia que rescata, la justicia que restaura, la gracia que cubre, la bondad que acompaña. Y quienes comen de esos frutos no solo se sacian, se transforman, sus ojos se abren, su alma se expande, su espíritu se enciende como brasero vivo. Y mientras el río fluye, también canta. Su sonido es un canto que no pertenece a esta tierra, un murmullo suave que recuerda la eternidad. No es un ruido repetitivo, es un himno vivo, siempre nuevo, siempre profundo, siempre lleno de la presencia del Dios que es vida misma. A veces parece un coro, otras veces un susurro, otras un viento que toca el corazón, pero siempre es un llamado a acercarse, a beber, a descansar, a confiar. Quienes se acercan al río de vida no se van igual, el agua toca lo más oculto del ser y limpia recuerdos, fortalece huesos, sana heridas que se escondían bajo capas de silencio. Es un agua que entiende lo que nadie supo nombrar, que cura lo que nunca se habló, que restaura lo que parecía perdido y lo hace sin esfuerzo, sin ruido, sin prisa, como si cada gota tuviera dentro la sabiduría del cielo entero. El río de vida también revela el trono, sus aguas son tan claras que permiten ver la gloria sin distorsión. Todo lo que fluye en él nace del Cordero, que reina con poder y mansedumbre,
Y cuando el alma contempla esa escena, algo se ordena por dentro. La vida deja de sentirse caótica. La mente deja de correr, el corazón encuentra un ritmo nuevo, más lento, más profundo, más conectado con el propósito eterno. Es como si el río no solo trajera agua, sino dirección. Y en esa dirección comprendemos algo, que el caminar en la tierra fue solo la antesala, que cada lágrima sembró un momento de gloria futura, que cada carga se convirtió en parte del testimonio eterno, que el dolor nunca fue en vano, que la esperanza nunca estuvo equivocada, porque todo nos conducía aquí, a este río que canta vida, a este río que abraza almas, a este río que fluye desde el corazón del Dios que nunca falla. Al borde del río muchos se han detenido en visión. Sus espíritus han sentido lo que sus ojos aún no ven. Han percibido la luz, el canto, la brisa suave que sopla desde la eternidad. Y esa percepción se vuelve combustible para el camino, porque una sola gota de ese río puede sostener años de lucha. Una sola visión puede encender décadas de fe. Una sola palabra nacida de sus aguas puede transformar generaciones enteras. Y mientras seguimos avanzando en esta vida, sabemos que no caminamos hacia la nada, caminamos hacia ese río, hacia ese lugar donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor, donde la vida no termina, sino que se expande sin límites, donde el alma ya no tiene que defenderse de nada, porque todo lo que existe es amor. En los días cansados, cuando el sol parecía esconderse detrás de montañas que no querían abrir paso, escuchamos una voz suave como brisa en desierto, susurrando nuestro nombre con paciencia eterna. Era el Espíritu Santo, moviéndose entre nuestras grietas, respirando vida en lo que parecía perdido, levantando lo que otros llamaban ceniza, tocando lo que el mundo consideraba olvidado. Y mientras caminábamos, Él iba adelante, preparando la senda que no sabíamos recorrer, quitando piedras, enderezando pasos, abrazando nuestro miedo como quien abraza a un hijo en la noche. Hubo momentos en que pensamos que no habría más aliento, que la prueba era más grande que nuestras manos débiles. Y aún así, ahí estaba Él, poniendo fuego donde solo había frío, poniendo fe donde solo quedaba un hilo de duda. Y nos decía, sigue, que yo te sostengo. Y nos decía, mira, que yo te ilumino. Y nos decía, cree, que yo te levanto. Cada palabra suya era un río, abriendo camino en tierra
tierras secas, un rayo de luz abriéndose paso entre nubes imposibles, una promesa latiendo dentro del pecho. El espíritu nos envolvió como un manto tibio que no se desgasta, como un perfume eterno que no se desvanece con el viento. Nos recordó los milagros que habíamos olvidado, las victorias que nos celebramos por andar corriendo, las veces que Dios nos libró cuando ni sabíamos que peligrábamos. Nos devolvió la memoria del cielo, la certeza de que somos suyos, la convicción de que nada puede apagar lo que Él encendió. Y así, paso a paso, canción tras canción, fuimos sintiendo que nuestra alma recuperaba fuerza, que nuestros huesos danzaban otra vez, que nuestra voz, rota por tantas batallas, volvía a levantarse para cantar. Y en ese impulso divino entendimos algo profundo. No caminábamos solos. Nunca lo hicimos. Cada caída tenía su mano debajo, cada noche tenía su lámpara en lo alto, cada silencio tenía su susurro escondido. Y lo que parecía final era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo escrito por Dios. Santo Espíritu, viento eterno, tú eres guía, fuerza y consuelo. Sopla hoy sobre este corazón cansado, enciende otra vez el fuego sagrado. Toma mis pasos, hazlos firmes, toma mis manos, hazlas útiles. Que tu presencia sea mi cielo en la tierra, mi paz en la guerra, mi luz cuando cierra la noche. Oh, Espíritu de Dios, quédate aquí hasta que mi alma llegue al hogar preparado por el Rey. Un día lo recordamos todos, en que el cielo dejó de ser un punto distante y bajó a nuestro valle como un río que desborda montañas. Ese día el aire cambió, las sombras perdieron fuerza y un resplandor suave pero firme tocó nuestras mejillas como si nos acariciara el mismo Dios. No era un sueño, aunque parecía demasiado perfecto para ser real. Era la respuesta a cada clamor, era la señal que el alma buscaba en medio de noches interminables. Y mientras avanzábamos, sentimos que el polvo del camino se volvía liviano, como si la misma tierra celebrara que el reino se acercaba. Los cielos se abrieron, sí, lo vimos, como una puerta inmensa hecha de luz líquida. Una puerta que no pedía permiso, sino que invitaba al corazón a creer sin temblores. Y de ese resplandor salían voces, voces antiguas como la eternidad, voces llenas de paz, voces que decían: no temas, el Maestro viene contigo.
esa frase, tan simple y tan poderosa, fue suficiente para romper cadenas invisibles, para silenciar tormentas que rugían dentro del pecho, para recordarnos que no caminábamos por un desierto al azar, sino por un camino trazado por manos divinas desde antes del tiempo. Mientras seguíamos adelante, nos dimos cuenta de que algo más estaba cambiando. El aire se volvía música, el viento parecía cantar, los árboles inclinaban sus ramas como si saludaran a aquel que venía detrás nuestro. Cada paso hacía eco en la eternidad, y nuestros pies, torpes, cansados, heridos, se sentían ligeros como alas. Era como si el cielo estuviera diciendo: así es como se siente cuando Dios abre el camino. Y entendimos que ninguna puerta humana, ninguna muralla puesta por el miedo, ningún obstáculo nacido del dolor puede resistir cuando Él decide abrir paso. Y en medio de ese avance glorioso miramos atrás y vimos lo increíble. La oscuridad ya no podía seguir, no se quedaba quieta, lejos derrotada. Las dudas se deshicieron como humo, los miedos perdieron voz, y un solo pensamiento llenó nuestro espíritu por completo. Si Dios está aquí, ¿qué podría detenernos? Y con esa certeza iluminando el pecho, apretamos el paso hacia la luz. Cuando el cielo abrió camino, las cadenas cayeron al suelo, nuestras lágrimas se hicieron canto y la noche se volvió recuerdo. Al hogar prometido, si tu luz va adelante, ninguna sombra se queda de pie. Cuando tú avanzas, todo se ordena, todo revive, todo vuelve a respirar. Gloria al que viene, gloria al que reina, gloria al que abrió el camino. Cuando seguimos avanzando, descubrimos que había un resplandor esperándonos más adelante, un brillo tan fuerte y tan puro que el alma misma parecía despertarse al verlo. Ese resplandor no era del sol ni de alguna estrella recién nacida, era la gloria del Señor, manifestándose como un manto vivo que cubría montes y valles. Cada paso que dábamos hacia esa luz parecía arrancarnos viejos temores, como si la sombra dentro de nosotros tuviera que rendirse ante la presencia que lo llena todo. Y sentimos profundamente que estábamos entrando en el territorio donde el cansancio muere y la fe se hace viento. A medida que nos acercábamos, la tierra misma parecía transformarse. Lo seco florecía, lo torcido se enderezaba.
Lo muerto comenzaba a vibrar como si respirara otra vez. Era un milagro silencioso, pero tan poderoso que nos dejaba sin palabras. Podíamos sentir el latido del cielo, un latido que nos envolvía como canción eterna. Y en ese momento entendimos que cuando Dios decide revelarse, no solo ilumina el camino, ilumina a los que caminan. Nuestras dudas temblaron, nuestros miedos retrocedieron y nuestras heridas, esas que escondíamos en lo más hondo, empezaron a cerrar bajo el calor de su presencia. El resplandor avanzó hacia nosotros como un río de oro que corre sin esfuerzo, y al tocar nuestros corazones sentimos que algo se quebraba. Pero no era dolor, era la cadena antigua que tantas veces creímos eterna. Era el peso que cargábamos sin darnos cuenta, la culpa que nos perseguía como sombra fiel, la voz del pasado que aún insistía a hablar. Todo eso cayó, todo eso se hizo polvo cuando su luz tocó nuestra historia. Y ahí, en ese punto exacto entre la caída y el renacer, lloramos y lloramos, pero fueron lágrimas limpias, lágrimas que lavan, lágrimas que anuncian que viene algo nuevo. Y mientras la luz nos envolvía, escuchamos un sonido suave, un coro lejano pero nítido, como si miles de voces estuvieran celebrando nuestra llegada. No éramos dignos, pero aún así nos recibían. No éramos fuertes, pero aún así nos aplaudían. Era el reino reconociendo que habíamos perseverado, que a pesar del valle, a pesar del fuego, a pesar de las noches sin respuestas, seguimos caminando hacia Él. La luz nos hizo entender que no se trataba de nuestra perfección, sino de su gracia que nunca se va. Oh, resplandor divino, luz que transforma, luz que restaura, luz que vence cada sombra del alma, permanece sobre nosotros, guía nuestro aliento, abraza nuestros pasos, haz que nuestro espíritu arda con tu fuego eterno, haz que nuestros ojos vean como ve el cielo. Si tú nos iluminas, nada puede detenernos. Si tú nos rodeas, todo vuelve a nacer. Resplandor santo, fuego del reino, haz de nuestra vida un testimonio de tu poder. Brilla en nosotros hasta que lleguemos al hogar prometido. Se empezó a sentir algo distinto en el ambiente, un temblor suave que no era de miedo, sino de expectativa. Viva el cielo, que hasta entonces brillaba en calma. Comenzó a agitarse como un océano de luz, y las nubes se reunieron en formas que nunca habíamos visto. Parecían cortinas gigantes, preparándose para abrirse en el momento exacto, cuando el reino decidiera mostrarnos su esplendor. Los vientos cantaban, el aire temblaba, y en lo
lo profundo del espíritu brotaba una certeza imposible de ignorar. El Rey viene, no como un recuerdo, no como una historia antigua, sino como presencia real, viva, ardiente, capaz de encender universos enteros con una sola mirada. Cada paso nuestro resonaba como tambor, como si la creación completa estuviera marcando el ritmo para un encuentro largamente esperado. Y entonces lo vimos. Al principio era solo un brillo, como una estrella que decidió hacerse grande. Pero luego, poco a poco, su figura comenzó a revelarse en el horizonte. El Hijo del Hombre, el que venció a la muerte, el que cargó nuestros dolores. Venía entre nubes blancas como justicia y fuego dorado como gloria eterna. Sus manos, aún marcadas por el sacrificio, eran coronas de luz. Sus ojos, más brillantes que el amanecer, miraban con un amor tan profundo que hacía temblar el alma entera. Y detrás de él, como río inagotable, venían ángeles, millones y millones, sus alas sonando como tormentas puras, sus voces cantando victoria, anunciando que el Rey regresaba a reunir a los suyos. El mundo entero pareció detenerse cuando su pie tocó el borde del cielo visible. El tiempo se cayó, las voces se hicieron silencio y nuestros corazones latían como si fueran uno solo. La gloria se extendió como ola inmensa, llenando lo alto y lo bajo, desbordándose sobre collados, ríos, ciudades y entrando en cada rincón donde hubiera un alma que aún esperaba. Nadie podía permanecer igual ante su presencia. El orgullo se quebraba, la mentira huía, la oscuridad se evaporaba como humo sin raíz. Era imposible esconder cualquier cosa, porque su luz lo mostraba todo. Pero lejos de condenarnos, nos levantaba. Lejos de alejarnos, nos atraía. Lejos de hacernos temblar por juicio, nos hacía temblar por amor. Y en ese instante, cuando el cielo entero anunciaba su llegada, escuchamos su voz, una voz que cargaba ternura y autoridad, firme como montaña, suave como agua viva. Dijo: vengo por los que no soltaron mi mano, por los que lloraron pero no retrocedieron, por los que cayeron pero se levantaron, por los que me esperaron aún cuando los días fueron largos. Vengo a llevarlos a casa. Y esa frase tan simple y tan eterna partió el alma en dos, antes y después. La esperanza se convirtió en certeza y la certeza en adoración. Oh Rey que viene entre nubes, glorioso, eterno, incomparable, desciende sobre nosotros con tu majestad. Que tu luz invada cada sombra, que tu voz haga temblar la tierra, que tu victoria nos cubra como manto santo. Te hemos esperado, hemos creído, hemos caminado tras tus huellas y hoy te vemos. Toma nuestros corazones, hazlos tuyos para siempre. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro destino eterno. Ven Jesús y llévanos a tu hogar preparado desde la eternidad.
Cuando el rey descendió con majestad indescriptible, algo empezó a suceder dentro de nosotros, algo que no tenía explicación humana. Era como si una corriente viva, hecha de luz pura, entrara en nuestros pechos y encendiera lo que estaba dormido. Sentimos que nuestras fuerzas regresaban, que nuestras heridas antiguas dejaban de doler, que los temores que nos habían acompañado toda la vida se hacían pequeños, tan pequeños, que desaparecían como polvo soplado por el viento. Nuestros ojos se abrían de una forma distinta. Ya no miraban solo con carne, sino con espíritu. Y lo que antes era borroso o confuso, de pronto se volvió nítido como un amanecer recién nacido. Comprendimos que su presencia no solo venía a guiarnos, sino a transformarnos desde la raíz. Mientras más cerca estaba Él, más fuerte sentíamos ese cambio sagrado. Nuestros cuerpos marcados por el tiempo, el cansancio y la lucha, se llenaban de una belleza que no dependía de la tierra. Era como si la eternidad, gota a gota, estuviera restaurando cada fibra de nuestro ser. El peso del pasado ya no gobernaba, la culpa no tenía espacio, las cicatrices se convertían en testimonios brillantes, como estrellas colocadas en la piel para recordar que Dios nos rescató. El corazón latía con un ritmo nuevo, una melodía que solo se escucha en presencia del Rey. Y mientras Él avanzaba hacia nosotros, sabíamos que estábamos siendo preparados para el encuentro final que cambiaría todo para siempre. El aire se llenó de un silencio santo, tan profundo que parecía tener vida propia. Cada uno de nosotros sintió que el cielo estaba a punto de abrir el capítulo eterno, y entonces sucedió. El Rey levantó su mano, la misma mano marcada por clavos que vencieron la muerte, y de su palma salió un brillo tan blanco y tan cálido que nos rodeó como un abrazo eterno. Nuestros cuerpos fueron envueltos en esa gloria, y lo mortal comenzó a soltarse, como si la gravedad misma estuviera perdiendo su poder. Sentimos que la tristeza que cargamos durante años se evaporaba en un instante. Sentimos que todo lo roto era unido. Sentimos que toda lágrima que lloramos en secreto era recogida por su luz, y ahí ante Él lo entendimos todo. Estábamos siendo transformados para vivir donde no existe fin. En ese momento glorioso, lo que era terrenal se convirtió en celestial. Lo que era débil se hizo fuerte, lo que era temporal se volvió eterno. El Espíritu nos alzó como viento suave, y nos dimos cuenta de que ya no pertenecíamos a la noche, ni al dolor, ni al tiempo que se desgasta. Pertenecíamos al reino. Y mientras el Rey nos miraba
con ojos de llama dulce, una voz dentro de nuestros corazones, no afuera, adentro, susurró. Ahora son hijos plenos, ahora son míos para siempre. Y ese susurro, más hermoso que cualquier canto, se convirtió en un sello eterno sobre nuestras almas. Oh Rey glorioso, transformador de lo mortal, renovador de lo quebrado, tú haces nuevas todas las cosas. En tu presencia desaparece el dolor, se disuelve el miedo y nuestros espíritus encuentran hogar. Tómanos en tu luz, revístenos de tu gloria, haz de nuestros pasos un eco del cielo, que tu nombre sea nuestra fuerza, tu mirada nuestro descanso, tu abrazo nuestra eternidad. Rey eterno, Hijo resucitado, termina en nosotros la obra que comenzaste y llévanos renovados a la casa preparada desde antes de la creación.